yo le agradezco muchísimo que el profesor Juan Bosco Abascal esté esta mañana con nosotros, continuando con estos temas interesantísimos que lo estamos viendo en este libro tan, que es una guía de verdad, ¿eh? Solo quien se siente amado puede ser educado. Recomendado ampliamente. Al final del programa vamos a volver a decir cómo podemos conseguir este libro maravilloso. Si están en México o en cualquier otro país, lo puedes recibir y estoy segura que será de gran bendición. Profesor, siéntese más que bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Le agradezco muchísimo la invitación, el que haya dicho pues que sí. Gracias y pues aquí estamos todo oídos, muchas cosas sé que nos vamos a sentir muy identificados tanto en cosas buenas como malas, pero para aquí, ahora sí que como dirían, así que chango viejo no aprende maroma nueva, sí aprendemos, Sí. entonces aquí estamos justamente para aprender. Muchísimas gracias. Por favor, si prende su micrófono, le agradecería muchísimo. Gracias y bienvenido. A ver, espérame un segundo. Ya. Listo, el micrófono encendido. Bien. Adelante. Soy todo oídos. Hazme alguna pregunta o cómo quieres que comencemos. Pues nos habíamos quedado la vez pasada hablando acerca de estas caricias condicionales positivas, negativas, de qué manera podíamos nosotros educar de la mejor manera a nuestros hijos y estábamos viendo también como esas recompensas que para mí fue tremendo, ¿no? No recompensar con algo a lo mejor material, sino aquella palmada, aquel abrazo, aquel que ellos se sientan seguros. Y dentro de eso también entran los límites. ¿Qué está sucediendo? Y ahora ya los padres pareciera que tuviéramos temor a los hijos, temor a ponerles límites, temor a decirles no. Ujú. Que, y por esa permisividad, lejos de ser, Permisividad. perdón, permisividad, Permisividad. le, lejos de ser entonces ahora, con más conocimientos, no sé, universitarios, no sé, y con tanto progreso, dijéramos, la familia, lejos de estar mejor, hay una decadencia. ¿Qué está sucediendo, profesor? Sí, describiendo el problema, vamos a decir que los niños y jóvenes de mi generación experimentábamos por nuestros padres una especie de temor reverencial. Aparte del amor y la ternura y la admiración y otros muchos elementos, pero nosotros respetábamos a nuestros padres y abuelos y en general a los mayores. Y ahora es al revés. Los mayores, tíos, abuelos, padres, hermanos, familiares en general, sienten un pánico terrorífico de decirles no a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Esto es una catástrofe educativa. Es en gran medida lo que explica que tan solo en los Estados Unidos el año pasado, el 2022, hayan muerto, bueno, en cifras oficiales, aunque en cifras reales deben ser bastante más de 110,000 jóvenes por no conocer los límites de una sustancia tan peligrosa como lo es el fentanilo. La falta de límites lleva pues a la muerte y a una muerte dolorosa, inesperada, catastrófica, desgarradora, a docenas de miles de personas que en lugar de desarrollar un argumento triunfador y culminar su vida pues con una entrada triunfal a la gloria del Señor, pues ya nos podemos imaginar en dónde van a dar el resto de su eternidad, ¿no? Aunque claro, no descartamos la misericordia divina. Bien, entonces sí estamos frente a la carencia de límites en todos los aspectos en el mundo actual. ¿Cómo quieres, por dónde quieres que comencemos este tema? ¿Con alguna pregunta tuya, alguna observación, alguna duda? No sé, tú platícame, dime qué sendero vamos a tomar. Pues me gustaría justamente lo que estábamos platicando de que creemos
que los límites son malos, de que creemos que eso no va a generar una buena autoestima a nuestros hijos, y es totalmente lo contrario. Me gustaría que desmintiera ese mito. Mira, comenzando por ahí, hay dos enormes factores educativos para lograr un hijo triunfador. Y vamos a decir que tenemos primero la mano izquierda. La mano izquierda incluso es una expresión muy latina. La mano izquierda es la mano diplomática, la mano suave, la mano que acaricia, la que negocia, etc. De hecho, es una expresión muy clásica en el castellano de todas las épocas. Tiene mucha mano izquierda, es decir, tiene el don de la diplomacia, la virtud de saber decir las cosas del modo más apropiado, etc. Y tienes la mano derecha. Y la mano derecha, por regla general, es la que empuña la espada de la verdad. Así que un niño va a crecer, si queremos que sea un triunfador el día de mañana, va a crecer entre dos grandes factores, la izquierda y la derecha, la mano izquierda y la mano derecha. En la mano izquierda vamos a tener las caricias, el tiempo y el reconocimiento, que es lo que yo llamo la fórmula nutricional básica, CTR, caricias, tiempo y reconocimiento, que le van a dar autoestima, le van a dar autoaprecio y le van a hacer sentirse amado, como lo dice el título de mi libro que hace unos momentos enseñabas. El punto de partida en todo lo que es este concepto es no amarlo, sino hacerlo sentirse amado. Por cierto, honor a quien honor merece, el día 31 de enero, pues celebré el día de mi santo, o sea, celebré a mi santo, a San Juan Bosco. Y es él el primero que diseña esa frase, la primera, o ese enunciado. La primera necesidad del niño es la de sentirse amado. Bien, todo eso está en el lado izquierdo de la educación, por así decirlo. Claro, esto haciendo una absoluta omisión y rechazo al concepto de lo que sería la izquierda en política y en ideología. Nada que ver. A la izquierda ya sabemos que está el ladrón que se condenó, ¿sí? No les va a gustar a los izquierdosos, pero sorry. O se arrepienten o ya sabemos a dónde van a ir a dar. Y en la derecha, que tampoco tiene nada que ver con el concepto político de derecha, vamos a tener la frustración no agresiva. Un niño que crece sin frustraciones va a ser un psicópata, o un esquizofrénico, o un bipolar, o un neurótico sin redención, o una persona fácilmente suicida, fácilmente drogadicta, fácilmente deprimida, porque no conoce ni conoció los límites. Y le tenemos, bueno, no me incluyo, le tienen, porque yo no le tuve. Yo ya no educo, yo ya soy un abuelo que ya no tiene que educar, gracias a Dios. Hace muchos años terminé mi labor educativa con los propios. Ahora la hago con ajenos, con extraños, a quienes obviamente amo y respeto, y les quiero transmitir un concepto fundamental. Si no tienes el valor de frustrar a tus hijos, los harás perdedores, los harás trepadores, los harás unos derrotados o unos buenos para nada. Atrévete a frustrarlos poniéndoles límites firmes, insalvables y no negociables. Viene a mi memoria Benedicto XVI, quien pinta para santo, y él, en un discurso muy famoso que dio en Alemania, habló de los límites no negociables. No es negociable el matrimonio. Es entre hombre y mujer, nada más. Aquí no estamos hablando de educar niños, estamos hablando de educar o reeducar adultos. ¿Sí? Límites.
No al matrimonio homosexual, pues. Sí a la familia. Aborto no negociable. Sí a la vida. Entonces, los límites o son no negociables o no son límites. ¿Sí? Incluso hago alusión a Alemania porque también viene a mi memoria cómo se cobran allá las multas por exceso de velocidad. Si en una autopista alemana dice velocidad máxima 180 kilómetros por hora, que las hay, sobran, pero si tú te pasas a 181, automáticamente un lector electrónico, ¿sí?, capta tu placa, por adelante o por atrás o por ambos lados, y te descuenta la cantidad del banco que diste de alta para poder transitar en las autopistas. Eso no es negociable. Entonces, obviamente, ¿por qué hay tan poquitos accidentes? ¿Por qué hay tanta seguridad, incluso con velocidades que no serían concebibles en otros países, ni siquiera en los Estados Unidos? Pues porque la gente está educada a manejar con límites. Y claro, a veces son de 40 por hora o menos, ¿sí? Entonces, la educación en límites salva vidas. Y eso es lo que la gente no quiere entender, porque no saben diferenciar entre autoridad y autoritarismo. Son dos conceptos radicalmente distintos. Cuando tú pretendes fijar un límite de manera autoritaria, estás perdido. No lo vas a lograr. O lo vas a lograr momentáneamente. Pero cuando los ratones ven que el gato no está, pues los ratones se comen el queso. ¿Sí? Porque no educaste. El chiste de la educación es, ya lo dije, en primer lugar, hacer sentir amado a quien estás educando, porque solo podrás educar a quien se siente amado. Y ya que se siente amado, o simultáneamente a que se siente amado, puedes frustrarlo, puedes colocarlo dentro de los límites necesarios para que aprenda a valerse por sí solo y a sobrevivir en un mundo ontológicamente limitado. Vamos a abordar el problema de los límites desde varios ángulos. El primero es el ángulo ontológico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que somos ontológicamente, es decir, intrínsecamente seres limitados. Solo Dios no tiene límites. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Para Dios no hay límites. Para nosotros sí. Esta limitación ontológica abarca 5 grandes aspectos. Si definimos al ser humano como una unidad eco-bio-psicosocial, trascendental o espiritual, y dijimos unidad, estos 5 aspectos están radicalmente entrelazados. Son inextricables, son inseparables, son perfectamente formadores de esa unidad que cada uno de nosotros es, pero somos una unidad limitada. A ver, tenemos límites ecológicos. Si tiras la basura en un lugar inadecuado, contaminas y puedes enfermar desde 1 o 2 hasta cientos de miles de personas, dependiendo de lo que hayas tirado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no respetaste los límites que exige nuestra condición de seres adheridos al piso de la tierra. Entonces, hay límites ecológicos. La limpieza, la higiene, la seguridad, el respeto al verde, el respeto al azul, el respeto al transparente del agua, el respeto a la no contaminación, el amor por la naturaleza. Y claro, sin llegar a los límites, a los excesos que llegan los ecologistas, o hacer de la madre tierra un ídolo como la Pachamama, que por cierto me molestó muchísimo que estuviese en el Vaticano, rompiendo los límites de toda reverencia debida a lo sagrado. En fin,
Entonces el primer límite ontológico propio de nuestra naturaleza es el respeto a lo ecológico, a la limpieza, la seguridad, vamos a decir la higiene y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. El segundo límite es un límite biológico, comenzando porque si no le pones límites al bebé cuando está empezando a gatear, pues va a rodar las escaleras. Si no le pones límites al bebé cuando está empezando a caminar, pues se va a subir a un banquito y a lo mejor se mete a la boca una sustancia tóxica que le cueste la vida. Si no le pones límites biológicos a los niños que estás educando, pues muy probablemente se van a estrellar en su bicicleta o en su patineta, o se van a estrellar en su auto, porque ya muchos escuincles desde los 10, 12, 13 años intentan manejar e incluso salirse a las calles y a las autopistas. ¿Por qué? Porque no conocen los límites biológicos, los límites físicos, ¿sí? Y creen que el mundo es queso y se lo pueden comer de un bocado, ¿sí? De hecho, acá en el periférico de la Ciudad de México existen un montón de anuncios de una mujercita como de unos, no sé, 10, 12 años, que se está comiendo el mundo de un bocado. O sea, qué cosa más, perdón, qué estupidez, ¿sí? Y qué irresponsabilidad, porque tú sabes cuántos cientos de miles de jovenzuelos de esa edad van a creerse, van a tragarse lo que ese anuncio les está diciendo. Ajá. Y abajo dice, a que no te puedes comer solo una. No, bueno. Es decir, estamos incitados a romper los límites ecológicos, biológicos y de todas formas a cada instante. Tú prendes la televisión y todo es romper límites. Vas al cine y todo es romper límites. Es más, en las series de Netflix, por ejemplo, le platicaba yo el otro día a mi esposa que veíamos un programa. Le decía, ¿cuánto apuestas a que el autor del guión va a aprovechar la amistad de fulana y fulana para obsequiarnos, entre comillas obsequiarnos, con una escena lésbica? Y así fue. No hay límites. O al revés, una escena homosexual. No hay límites. Sí, como si la naturaleza pudiera ser violada de modo impune. Y bueno, yo digo siempre que a veces los hombres perdonamos. Dios siempre perdona al que se arrepiente, pero hay alguien que nunca perdona: la naturaleza. Y no enseñamos a nuestros niños por miedo, por ignorancia, por una falsa ternura, por un falso concepto del amor, porque no nos atrevemos a frustrarlos, para que no se traumen. No nos atrevemos a poner límites en todos sentidos que van a salvar su vida. Aparte de los límites ecológicos y de los límites biológicos, tenemos los límites psíquicos, ¿sí? Y aquí hay un concepto bellísimo que es el concepto que manejaban ya los griegos y los latinos y los romanos acerca de la moderación, acerca de ser pausado, de ser moderado, de tener aplomo, ¿sí? De tener un dominio de las pasiones, el control de sí mismo, en donde, claro, la persona tiene derecho, necesidad, y es bien importante hacerlo, la del llanto, de la risa, de la alegría, del miedo, del temor, de la indignación y de cuanta emoción humana natural podamos tener, pero invariablemente moderadas de modo racional, moderadas de modo inteligente. Entonces así el niño va a aprender a expresar su desacuerdo o su indignación, ¿sí? Pero sin ofender con ello. O va a aprender a manifestar su miedo sin paralizarse. O va a aprender a manifestar su tristeza sin deprimirse.
O va a aprender a manifestar su alegría sin andar como chivo en cristalería. O va a aprender a manifestar sus dudas sin cerrarse al conocimiento de la verdad. Todo eso, además, es un acto supremo de una virtud imperial, imperiosa, de una virtud reina, que es la humildad. Porque sin humildad no hay ninguna otra virtud. Entonces, si educamos a nuestros hijos en la conciencia de que son seres limitados y de que yo, papá, yo, mamá, soy un ser limitado y que por lo tanto me puedo equivocar, indudablemente nuestros hijos crecerán con la posibilidad de aceptar los límites humildemente. Sin educación en la humildad, los límites no van a ser aceptados. Sin una humilde en el sentido correcto de la palabra. Humilde no quiere decir pobre, humilde no quiere decir ignorante, humilde no quiere decir clase baja, humilde no quiere decir miserable, ni quiere decir agachón. Humilde quiere decir la persona que conoce sus límites y obra conforme a ellos. Es el principio de la humildad. Pero además, desde el punto de vista ético superior y aún religioso, la persona humilde se reconoce criatura. Y hay que hacerle sentir a nuestros hijos que no son omnipotentes, que somos criaturas de Dios. Y además no solo, hijos de Dios. Y le debemos sumisión, adoración y glorificación. Es un límite. Aprender a vivir como seres ontológicamente limitados nos va a hacer al final de nuestra existencia terrenal herederos de la gloria. Literalmente. Después de los límites emotivos o psicológicos o emocionales, en donde ya dije que el niño aprende a manifestar su enojo sin ofender, sus dudas sin caer en el escepticismo radical, su miedo sin paralizarse, su tristeza sin deprimirse, tenemos los límites sociales. Y los límites sociales empiezan por la cortesía, por la más elemental cortesía, por aprender desde muy pequeño a decir por favor y gracias. ¿Sí? Y una frase que nos enseñó papá y mamá a todos los hermanitos Abascal a decir probablemente desde que empezábamos a hablar. Me llamo Juan Bosco y estoy para servirle a usted. Buenos días, buenas tardes, gracias y por favor. Fueron las primeras palabras que aprendimos, Marcela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había límites. Aprender a pedir por favor. Aprender a dar las gracias. Aprender a presentarse y para servirle a usted. ¿Cuándo se usa ahora eso? ¿Desapareció? Terriblemente. Yo todavía tengo esa frase cuando me presento con alguien, siempre digo, Marcela Guerra, sus órdenes. Claro, sí, sí. Ahora, ya di si te voltean a ver, o si te saludan, Sí. en un lugar, Sí. ni nada. Entonces los límites sociales empiezan por la más elemental cortesía, delicadeza, lenguaje apropiado. Ahora es sorprendente cómo incluso entre marido y mujer se usa el lenguaje escatológico. Lenguaje de carretonero, como decían mis padres. El peor lenguaje posible. Con todas las ches y las pes posibles, el marido se refiere a la mujer y la mujer al marido y delante de los hijos. Entonces, eso implica la ruptura de aquello que nos hace sociales de modo excelente, y es el lenguaje. El lenguaje verbal, el lenguaje escrito y el lenguaje corporal son las tres características más intrínsecamente claras de nuestro ser social. Y bueno, pues como no hay límites, se usa el lenguaje con unas patotas terribles, sin acentos, sin comas,
revolviendo en una mezcolanza a veces ilegible, vocales, consonantes, con una manera de escribir que parece propia de un hombre de las cavernas, porque no hay límites sociales, porque nadie les enseñó a escribir. Y te estoy hablando de médicos, de ingenieros, hasta de profesores universitarios. Te estoy hablando de políticos, de empresarios, que no conocen el límite maravilloso de saberse expresar apropiadamente, educadamente. Es más, ¿por qué no? Elocuentemente. ¿Sí? Esto es una pérdida que a mí se me antoja cada día más irrecuperable. ¿Sí? Entonces es absolutamente indispensable que nuestros hijos aprendan el límite social de expresarse con los 3 lenguajes: el lenguaje corporal, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, dentro de los cauces, dentro de los límites que marcan la buena sintaxis, la buena ortografía, la buena redacción y la capacidad para hacerse entender del otro, para que mi mensaje llegue al otro de manera correcta, de manera que pueda ser comprendido. Por limitada que sea la inteligencia del otro, hay que hablarle de manera que nos pueda entender. ¿Sí? Ese es un límite social importantísimo, la educación en el lenguaje. Y luego tenemos, probablemente, siguiendo con la línea ontológica, aparte de lo eco, lo bio, lo psíquico, lo social, tenemos lo espiritual. Y probablemente es aquí o trascendente. Probablemente es aquí donde el pánico se apodera más fácilmente de los padres, abuelos, tíos y mayores de nuestro mundo posmoderno. ¿Y sabes cuál es, Marcela? Esto es pecado. Ya nadie se atreve a hablar de pecado. Ay, no se vayan a traumar. No vayan a tener pesadillas con el diablo. No vayan a sentirse infelices. Porque todo lo que me gusta o hace daño o es pecado. Pues sí, generalmente así es. Es más, las mamás cometen un acto de solemne ignorancia, verdaderamente patética, cuando le dicen a sus hijos, fíjate qué les dicen: no hagas esto porque ya sabes que no me gusta. ¡Diablos! Como si el criterio de la ética fuera que te gusta o que no te gusta. Pues a Eva le gustó la manzana, ¿no? Me refiero, le gustó la desobediencia, que es el símbolo, que es el pecado expresado en el símbolo de la manzana. Entonces, cuando algo nos gusta, no necesariamente es bueno. Y cuando algo no nos gusta, no necesariamente es malo. Así que decirles a nuestros hijos, tratando de ponerles límites, es que ya sabes que a tu papá no le gusta. ¡Oh, caramba! ¡Qué indignación me da, la verdad! Es que ya sabes que eso no me gusta. O la otra expresión, la contraria. Así sí, mijito, eso sí me gusta. Como si el criterio fuera un criterio hedonista o relativista para definir lo bueno y lo malo, o el bien y el mal. ¡No! Por favor, aquí aprendan, mamás, a no decirles a sus hijos me gusta o no me gusta, refiriéndose a su conducta. Claro, es muy diferente de expresarlo acerca de un platillo. Me gusta, claro, es muy derecho, muy legítimo. No me gusta. Acerca de un vestido, de un cuadro, de una obra de arte, sobre todo de las pretendidas obras de arte de ahora, ¿no? Como esas gordas de Botero, disque escultor, creo que colombiano. Bueno, qué cosa más horrenda, ¿no? Claro, yo digo con todas sus letras, no solamente no me gustan, las detesto. Entonces, hablando de estética o de gustos, no de conducta, se vale decir me gusta o no me gusta. Pero no se vale decir me gusta o no me gusta
refiriéndose al comportamiento de nuestros hijos, sino es correcto, es incorrecto, y en casos más agudos es pecado, va contra la moral, va contra la ética, va contra la ley de Dios, va contra la ley natural, como lo son los pecados favoritos de la gente posmoderna. Los pecados contra la sexualidad, los pecados contra la salud, los pecados contra la sociedad, los pecados contra la persona humana considerada como una persona con derechos y obligaciones delante de Dios, los pecados contra la naturaleza. Todo eso tenemos que enseñárselos a nuestros hijos desde muy pequeños. Es la conciencia de lo trascendente que somos, porque el pecado nos priva de la gloria, sobre todo cuando no hay arrepentimiento. Así que aquí mi propuesta ontológica en el ámbito espiritual o trascendental es: atrevámonos a enseñarles a nuestros hijos el concepto de pecado, el concepto de remordimiento, el concepto de arrepentimiento, el concepto de confesión de los pecados ante una persona que, aunque pueda ser pecadora, tiene el poder de perdonarnos, de darnos la absolución. Entonces, todo esto, en resumen, pues, es la pérdida o la no adquisición de nuestra hombreidad. Entendiendo nuestra hombreidad, incluyendo, por supuesto, hombres y mujeres, y personas de todas las edades y condiciones, incluyendo pues esos 5 aspectos que forman nuestra entidad humana: lo eco, bio, psico, social, trascendente o espiritual. Es en donde tendríamos que comenzar por poner límites. Pero tenemos un segundo ámbito, una segunda forma de enfocarnos al concepto de los límites, y es lo que sería la aplicación práctica. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para poner los límites desde un punto de vista educativo? Bueno, tenemos 3 modos de hacerlos, de los cuales solo uno es correcto, solo uno nos da resultados y los otros 2 no. Pero de los otros 2, uno es peor que el otro, y los voy a explicar. El primer modo de poner límites o de imponer límites, porque a veces hay que imponerlos, ¿sí?, es lo que llamamos el modo autócrata, el modo autoritario, el modo impositivo, el que no admite réplicas, aun cuando pudiera ser incluso irracional, no solo en la forma, sino en el contenido. Esta autocracia generalmente, ¿por qué es inapropiada? Por los malos resultados que va a dar. Porque cuando somos autoritarios en la imposición de límites, nos va a salir el tiro por la culata. Con más gusto, el niño pequeño, el niño de 8 años, el niño de 12, el preadolescente, el adolescente de 15 o 16, el joven de 18, y aún el adulto, y aún la persona adulta, y hasta los de la tercera edad, ¿cómo vamos a reaccionar ante la autocracia? Con rebeldía, con rechazo, o al menos, en el menos peor de los casos, con escepticismo. Pero en la inmensa mayoría de los casos, y me consta, después de 62 años de práctica profesional como entrenador en virtudes y como psicoterapeuta, porque empecé a los 18 y ahora ya cumplo 80 el 11 de marzo próximo, y todo ese tiempo de más de 6 décadas dedicado a la psicoterapia, la educación, la salud mental, etcétera, etcétera, he aprendido que a fuerza ni los calcetines.
Qué difícil es colocar límites siguiendo aquel viejo dicho romano, que incluso en boca de un emperador como Julio César podría parecernos extrañísimo. Lo diré en latín primero. Suaviter in modo, fortiter in re. Y de este modo el gran Julio César condujo a sus legiones a la conquista de Francia. Bueno, de la Galia de la época, ¿no? Con una suavidad exquisita el emperador mandaba un ejército, no sé, de 200,000 o más hombres, sin necesidad de gritos, ni de bastonazos, ni de amenazas, ni de extorsiones. Era palabra del emperador. ¿Y sabes cómo la decía? Así, con voz de terciopelo. Sí, no, lo voy a pensar, lo voy a reflexionar, te diré mi decisión, déjame tomarme un tiempo, siempre tranquilo, pero en el fondo, con absoluta firmeza. Fortiter in re. Fortaleza, firmeza impasable. O como lo dijo San Benedicto XVI en Alemania, no negociable. No negociable. Las dos cosas a la vez. Sí, Marcelo. Aprovecho Wow. para tomar un traguito de agua. Claro que sí. Yo creo que hay que detenernos aquí, profesor, porque ya lo habíamos comentado anteriormente, pero para colocar límites de esa manera, me parece que tiene que haber muchísimo trabajo personal. Claro. Tiene que haber un dominio propio, que si yo le estoy pidiendo a mi hijo eso y yo no lo tengo, ¿cómo va a ser posible que yo pueda exigir algo que ni yo misma lo tengo? Claro. Como cuando la mamá Porque grita, ¡no grites! Qué cosa más absurda, totalmente, ¿no? ¿Con qué se queda el niño? totalmente. Pues con el grito. ¿Qué aprende el Ay, niño? Pues a gritar. pero qué difícil, yo tengo que confesarme aquí, o sea, a mí eso me cuesta mucho. Empiezo y sus palabras de verdad desde que escuché la primera vez eso, o sea, sus palabras me taladran y de verdad que empiezo bien y luego digo, Dios mío, no, es que necesito trabajar muchísimo, pero claro, tiene que haber una autocrítica que nazca de la humildad, como nos estaba diciendo, Sí, si no hay y humildad, no hay reconocer autocrítica. Sí. y reconocer totalmente nuestras, o sea, que estamos cojeando en tal vez en lo que ven siendo por ejemplo, la precipitación, ahorita que usted comentaba, en un alma precipitada, lo estaba leyendo en el vicio del libro de las virtudes y de los vicios de la Beata Concepción Armida, decía que en el alma precipitada no existe el Espíritu Santo, y es totalmente cierto, o sea, cuando perdemos nuestro control, nuestro dominio propio, aparentemente como que todos tiemblan, nadie te hace caso y es un caos. Y no lograste nada, como usted dice. Bueno, sí Pero, lograste algo, lo contrario de lo que pretendes. claro, ¿Por qué? Porque es verdad. reforzaste la conducta que quieres eliminar y eliminaste la conducta que quieres instalar. Ay, Dios, sí, 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 totalmente Por cierto. algo Y tan comprobado. sencillo como decirle, como se los dije a mis hijos infinidad de veces, no, no. Una vez, no. Oh, Una vez, no. Papá, que mira, que esto, que el otro, que lo demás allá, ya ni los pelaba. es que mis amigos me dicen y todos y tú no. Si acaso por cortesía, ya te dije, adiós. Vete, Wow. estoy trabajando. Pero ¿por qué tenemos tanto miedo a decir no? Y sobre todo de una manera, como usted dice, no. O sea, Suavísimo. nos encendemos demasiado pronto porque eso, hemos trabajado muy poco o sea, nuestras pasiones están a flor de piel. Nuestra humildad y nuestra firmeza. Es que la firmeza en educación
yo casi diría, no es lo uno, es lo único. Exagerando un poco, ¿no? Porque claro, por el otro lado tenemos la izquierda de la ternura, la persuasión, el diálogo, la paciencia, las caricias, el tiempo, el reconocimiento. Pero en la derecha, la firmeza lo es todo. Yo que me pongo a pensar en mis hijos también y en la manera como actúo, ¿será que el ¿a qué? Yo puedo pero ¿por qué? O ¿a qué tengo miedo? ¿A que a que no me obedezcan o a que me rechacen o a qué? ¿Será que es como una vocecita del tentador que te dice, no, o sea, sé permisivo, déjale todo lo que quieres, eh, a ti te educaron de otra manera? Yo creo que la izquierda pesa Es el mucho miedo. más así. Yo como psicoterapeuta te digo que la principal motivación para no poner límites con firmeza, a la vez que con suavidad, es el miedo a perder el afecto del hijo. Ujú. Y entonces los echamos a perder. Nada menos ayer discutía con 3 papás cuya queja es, tengo un hijo homosexual. Diagnóstico, ha sido un papá consentidor. Y la mamá es autoritaria. Es una fórmula mortífera. Madre autoritaria y papá débil y consentidor. Hijo carente de identificación con su propio sexo biológico, con su propio sexo cromosomático. La debilidad del padre es brutalmente destructiva. Porque esos papás, con estos 3 casos a los que me estoy refiriendo, más docenas de miles más, siempre acaban diciendo, bueno, ándale pues. Y en el fondo de sí piensan, bueno, ¿qué tanto es tantito? Bueno, solo se vive una vez. Bueno, yo quiero un hijo feliz. No, 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 no. No quieras un hijo feliz. Porque la felicidad pasa por una aduana. ¿Qué va? Visa gringa. Sobre todo de esas que exigen ahora, ¿no? Que te preguntan hasta cuántos agujeros tienes en una muela, ¿no? Sí, terrible. Entonces, ¿cuál es la visa para poder llegar a la felicidad? La ética, el cumplimiento voluntario de las normas naturales y de las leyes de Dios. Y eso solamente se logra cuando educas a tus hijos para ser virtuosos, no para ser felices. Por eso mi otro libro sería motivo de otra serie de charlas como esta, que se llama Solo la persona virtuosa es feliz. No eduques a tus hijos para que sean felices. Más bien, si quieres que sean felices, primero edúcalos para que sean virtuosos. Y la virtud los conducirá a la alegría en esta tierra y a la felicidad eterna. Profesor, regresando al tema de estos 3 padres que estuvo platicando ayer, porque a mí Claro. también, Bueno, ya regresando, dijimos la primera forma. La primera forma errónea es la autocracia, el autoritarismo, la rigidez, la violencia, el grito. ¿No? El autoritarismo, pues. La segunda forma errónea es peor que la primera. Y es la inconsistencia. 1 de cal y 2 de arena, 2 de arena y 3 de cal, 5 de cemento y 1 de agua, y no hay un patrón establecido. La falta de patrones genera niños neuróticos, niños inseguros, porque no saben a qué atenerse. Es que mi mamá a veces dice sí, mi mamá a veces dice no. ¿Y de qué depende? Del humor que esté. Si está de buenas, dice que sí. Si está de malas, dice que no. Pero como el humor no es una
medida estable para el comportamiento, porque depende de factores hormonales, de factores circunstanciales, de factores bioquímicos, de factores endocrinológicos y de multitud de factores más que no tienen un patrón establecido. El humor es el peor criterio para decir sí o no. Igual que el me gusta o el no me gusta. El humor es la peor manera de gobernar a un hijo. Tiene que haber un criterio sólido, permanente, definitivo, no negociable, basado en la ley en sí misma. Esto es bueno porque es bueno. O como lo dice San Juan Pablo II, lo bueno es bueno aunque todo mundo diga que es malo. Y lo malo es malo aunque todo mundo diga que es bueno. Sorry. Lo siento mucho. Y entonces cuando el padre o la madre o el educador, incluyendo el maestro, no tienen una predecibilidad, una consistencia, una estabilidad a prueba de bombas en su sí o en su no, o en el consejo positivo o negativo sobre la conducta de quien pretenden educar, crean enfermedades y trastornos emocionales gravísimos, que después son de muy difícil recuperación. Los hijos de los padres inconsistentes son los peores malnacidos en el planeta. Literalmente. Tener una mamá inconsistente, tener un papá inconsistente, es peor que tener un papá borracho siempre. Ay, Dios. Claro, porque el niño que tiene un papá borracho siempre ya sabe a qué atenerse. El hijo de una prostituta, Sí. que a eso se dedica siempre, Claro. acaba por aprender, e incluso tenemos en la historia personas santas de madres prostitutas. Y yo mismo tengo conocimiento de personas así en mi profesión. Pero cuando la mamá es a veces santa y a veces prostituta, a veces Exacto. alegre y a veces triste, a veces permisiva y a veces estricta, a veces autoritaria y a veces cantarina, a veces diplomática y a veces ríspida, y no hay un patrón que le permita al hijo aprender. Claro. Cuando no pueda él saber qué sigue, entonces viene una Exacto. parálisis afectiva. O Incluso, sea, incluso esto les pasa a los ratones de laboratorio. sí. O sea, yo participé en la universidad hace más de 6 décadas en experimentos en donde a las ratitas de laboratorio les dábamos queso o se los quitábamos sin un patrón predecible para las ratas. ¿Sabes qué acabaron haciendo las ratas? Muriéndose de hambre. Porque preferían mantenerse estáticas a ir a donde estaba el queso porque les podíamos dar un toque eléctrico. A veces les dábamos un toque eléctrico y a veces no. Y era por números aleatorios. De manera que nunca hubiera una capacidad de aprendizaje. Ah, es que cada 3 veces que agarro queso, cada 3 veces me dan un toque. La rata aprendía. ¿Sí? De hecho, las ratas aprendieron a evitar el queso cuando había un patrón de comportamiento por parte del entrenador, ¿no? Ya a la tercera ya no querían ir porque ya sabían Claro, que les iban pero a a ir la mal. cuarta sí. Ah, wow. ¿Sí? Claro. Y a la sexta, y a la novena, y a la 12ª, y así sucesivamente. Pero cuando no hay un patrón de conducta por parte de los padres, es el reino de la locura. Es el caos. Y este caos no ocurre de un momento a otro. Se va instalando poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Hasta que por ahí de los 16 años, ¿qué aprendió el niño?
De religión, nada. Se proclama ateo. Y me estoy refiriendo a un caso real. Y espero que cuando el papá vea este video, sepa que me estoy refiriendo a él. El niño no tiene la culpa de ser ateo. Lo tienen la mamá autoritaria, más firme que autoritaria, pero es la mamá, no es el padre del mismo sexo. Y un papá bonachón, un papá débil, un papá inconsistente, un papá que no sabe permanecer firme en el no, pero tampoco en el sí. Detestable el papá bonachón. Qué bueno que los abuelos no somos los responsables de la educación de nuestros hijos, porque la mayor parte de la figura del abuelo pues es una figura bonachona, ¿no? Yo por eso la he evitado. Mis nietos saben que yo digo las cosas una vez y es sí o no. Mira, mijito, no es mi responsabilidad educarte, pero en mi opinión es no. Punto. Claro, es responsabilidad de tus papás, pero por mí es no. Pero mira, adiós. ¿Sí? La predecibilidad. Profesor, hay tres cosas que estoy perdón. A ver, no, dime, tú primero. No, que hay tres cosas que estoy sacando como de aquí, o sea, el daño que le podemos hacer a nuestros hijos si somos volubles, o sea, una persona voluble, un papá, voluble, una mamá. Es una maldición. Si aquí tantito, sí, o sea, en vez de ser buena onda, o sea, hago un caos, o sea, persona voluble, no funciona aquí. Estoy viendo que tenerles también miedo a las rutinas, profesor. O sea, bueno, es que el rutinas, papá educador es un papá rutinario. Porque la rutina produce hábitos y los hábitos buenos producen virtudes. ¿Sí? Eso es importantísimo. El papá predecible, el papá puntual, el papá que cumple su palabra. Sí. El papá que ante una circunstancia X reacciona X. Y ante una circunstancia Z, pues reacciona Z. Pero siempre con un patrón predecible. Eso a nuestros hijos les da autoestima, seguridad, disciplina, autoaprecio, tranquilidad, calma, aplomo. A ver, imagínate una pared medio chueca. ¿Acaso una pared medio chueca puede sostener un piso? No. Imagínate una pared medio chueca en un temblorcito grado 3, pues se ladea y se cae. Entonces tiene que estar aplomada. Por eso es tan importante la virtud del aplomo para educar. El aplomo, la serenidad, la mesura. Y bueno, y así pasamos a la forma correcta. Ya quitamos el autoritarismo y la inconsistencia como dos maldiciones educativas que van a producir sonoros fracasos. Tenemos la tercera, que es la única forma de realmente poder educar y poner límites. Y es lo que llamamos el padre educador. El padre transformador. El padre educador, hombre o mujer, abuelo o abuela, tío, tía, maestro, maestra, en general, todo aquel que tiene autoridad sobre otro, sea cual sea la relación, tiene varios principios fundamentales. Primero, aparte del que ya dije, suaviter in modo fortiter in re, que es el más importante de todos, suavidad exquisita en el modo, firmeza absoluta en el fondo, tiene otros fundamentales. El padre educador, fíjate muy bien qué concepto tan difícil de aplicar, pero tan fácil de decir.
El padre educador no busca hacer que hagan, busca hacer que quieran. A ver. Ay, está difícil, profesor. Claro, yo no quiero que mis hijos vayan a misa. Yo quiero que ellos quieran ir. Que quiera, que quiera. Hacer que Pero quieran. es que a lo mejor ahí en el querer, digo, bueno, les doy la libertad de decidir, pero ¿estos qué van a saber? Dijéramos a cierta edad. supuesto. Entonces no voy. No, es que ahí tenemos los límites. Ok, Los límites colocados de manera suave en el modo y firme en la decisión. claro. A ver, hoy es domingo y toca ir a misa y no es negociable. Perfecto, ok. Ujú. Ujú. Pero fíjate, ¿cómo podemos hacer que un niño quiera ir a misa? Pues que sepa qué es la misa. Claro. Y para eso hay maneras didácticamente poderosísimas para explicárselo. Yo recurrí alguna vez a algo que impactó mucho a una de mis hijas. ¿Sí? Ella había cometido una fechoría severa. Y entonces, para explicarle lo que es la misa, llamé a su hermanita menor, que era inocente, que no había tenido ninguna culpa en aquella fechoría, y en el oído le soplé a la chiquita: oye, mijita, vamos a explicarle a tu hermanita lo que es la misa. Ay, sí, papá, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. Llega donde está ella y dile: hermanita, quítate tú, que ahora la castigada soy yo. Entonces fue y le dijo a su hermana mayor: yo digo que te vayas a jugar porque ahora yo soy la castigada y yo me quedo en tu lugar. Y la mayor dijo: no, pero ¿cómo? Si la que hizo lo malo soy yo. Sí, hermanita, pero yo te amo tanto que quiero ser castigada en tu lugar. Y se quedó. Y la mayor se fue sintiéndose culpable. Y vino conmigo: mi papá, ¿qué hago? Mi hermanita es la castigada, pero si la que hizo la maldad fui yo. Bueno, mijita, eso es la misa. Alguien muere en tu lugar para que tú quedes limpia de pecado. Se le quedó tan grabado. Alguien muere en tu lugar para que tú no sufras, para que tú seas salvada, para que tú no asumas el castigo. Él asume tu castigo. Hay que explicarles a nuestros hijos de una manera perfectamente accesible. Curiosamente, ahora de adulta, es la que nunca falta a misa. Hay que hacer que quiera. Sí, no claro. hacer que haga. Porque si tú haces que haga, vas a acabar siendo autoritaria. O inconsistente, porque el niño va a decir no cuando se le pegue la gana. Y entonces tú vas a entrar en conducta errática porque no sabes explicar las cosas. No sabes hacer que quiera. Claro. Y también hacer conciencia, ¿verdad? Yo les digo mucho a mis hijos, vamos a dar gracias. Todo lo que tenemos, vamos Sí, a pero agradecer. es que no vamos a dar gracias nada más por los dones de la vida, los Sí, dones claro. materiales, la salud. No. Vamos a dar gracias porque Él murió por nosotros en nuestro Claro. lugar. Claro. Entonces es un acto de gratitud. Sí. No es un acto de obligación. De hecho, la pedagogía, la pedagogía antigua de misa de precepto. Espérame. Es que el niño rechaza la palabra precepto, rechaza la palabra obligación. Es así la naturaleza humana, pero no rechaza cuando lo convences.
con las palabras apropiadas y la actitud apropiada. La actitud educadora, que además es tierna, es suave, pero es firme. ¿Sí? No es un flan con caramelo, no. Es consistente. Luego, algo fundamental en el padre educador. Qué difícil, probablemente esto es de lo más difícil. A ver, dime una cosa para que se entienda, Marcela. ¿Dios deja de amar al pecador? No. ¿Dios nos ama por ser buenos? No. ¿Dios no nos ama por ser malos? ¿O Dios mantiene su amor incluso más cuando somos malos? ¿Por qué? Porque Él vino por los pecadores, no por los justos. Bueno, pues aplícalo como mamá. El niño podría decirte, tus niños te podrían decir, mamá, ámame más cuando peor me porto, porque es cuando más te necesito. Con esto quiero decir que el peor error de los papás que yo conozco en su inmensa mayoría es enojarse con el hijo y retirarles el afecto cuando se portan mal. Qué gravísimo error, si no es que pecado, ¿eh? Porque es una ruta fácil, es una salida cómoda. Ay, me enojo y creo que con eso ya te voy a educar. Al revés, te estoy echando a perder si te quito la certeza de mi amor. Estas dos son esas tres, la del suaviter in modo fortiter in re, la de yo no busco que hagas, sino busco que quieras, y la tercera, jamás te retiro mi afecto, porque mientras peor te portes, más me necesitas, y más te amo, y más estoy a tu lado, y más busco convencerte, y más cuentas con mis caricias, mi tiempo y mi reconocimiento, hasta que te redimo, hasta que te rescato. Estas tres podrían ser el resumen esencial de lo que es el padre educador. El que tiene hijos triunfadores. Es el hijo pródigo. Bueno, ahí tienes una magnífica figura, ¿no? Sí. Ay, pues no, pues ahora sí que no es nada, como usted comenta, es fácil decirlo, pero a la hora de vivirlo no lo es, pero no nos tiene que mover nosotros como papás el deseo, sino la convicción. O sea, si realmente queremos hijos exactamente, no dice, sino triunfadores, tenemos que educarlos en la virtud, y virtud, cuando se practica la virtud, cuando empiezas a tener, pues es que finalmente la virtud creo que son características del mismo Dios mismo, y cuando empezamos a ir conquistando cada una de ellas, el corazón rebosa de alegría. De alegría. ¿Sí? Y finalmente, Rebosa de algún día en la eternidad, rebosará de dicha eterna, ¿no? Y su alegría o su gozo será a escala divina. Exacto. Y es que la gran mayoría de los papás, y me atrevo a dar una cuarta regla, ¿quieres ser un papá educador? ¿Quieres ser un papá que tenga hijos triunfadores, que finalmente algún día lleguen al cielo? Edúcalos en la trascendencia, en el concepto, en la conciencia de que se van a morir al ratito, puede ser, y de que nadie escapa de la rendición de cuentas. Esa frase de los papás que luego me dicen, ay, sí, mi hijo es homosexual, pero prefiero que sea feliz a pelearme con él. ¡Qué horror! O sea que no te importa que tu hijo se condene. No te importa, a ti te importa resolver un problema
para los próximos 30, 40, es más, te regalo 100 años. En vez de enfocarte a la eternidad, vas a responder por la eternidad de tus hijos. Tú no me salgas con el cuento diabólico de que prefieres que tu hijo sea feliz y que se vaya con su pareja homosexual. Qué grave. Y además, con su pareja en turno, porque tendrá 52 parejas al año. Según la Organización Mundial de la Salud, ese es el promedio de parejas en el reino de la no naturaleza, en el ámbito de la conducta psicosexual. Profesor, díganos aquí, por favor, que fue muy interesante ese comentario que usted comenta de esos padres con hijos homosexuales, viendo la conducta de la madre autoritaria y de padre más blando. ¿Qué se puede hacer ahí cuando ya se está en esa situación? Pues como se lo dije ayer a un papá, se lo dije, la salvación de tu hijo pasa porque me aceptes un año de entrenamiento para que aprendas a ser firme. Nada más eso le dije. ¿Lo aceptas? Salvarás a tu hijo si aprendes a ser firme, a no consentirlo, a decirle no a su conducta desviada, no a gritos, con suavidad, pero con firmeza. Porque hay principios no negociables. Y aceptó. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esperemos que acepte lo que dijo que sí. La va a tener muy difícil. Más de un padre que nos escucha está en esa situación. Sus cursos, pláticas, en este caso, como invitó al otro padre, ¿cómo pueden hacer para contactar? Bueno, pues puedes poner en pantalla mi número de WhatsApp. No sé si se pueda. Claro. Porque, sí, yo lo voy a poner aquí en los comentarios. Sí. Que manden un WhatsApp al 55 78 45 9181 solicitando informes sobre los cursos de entrenamiento para ser un padre educador. Y no importa que el problema sea otro. Niños flojos, niños vagos, niños neuróticos de todas las edades, matrimonios desavenidos, hijos drogadictos, personas inseguras. Cualquier trastorno de la conducta cabe en la Escuela Mexicana de Psicología Realista y la cobertura es como la de una escopeta de tiro ancho. ¿Sí? Todos los problemas de la conducta pueden ser tratados, ya sea grupalmente o individualmente o familiarmente o de las tres formas, según sea la gravedad o la naturaleza del problema. Y hay solución. Hay solución. Hay solución. Entonces comuníquense y no se van a arrepentir. ¿Sí? Hay personas que con muchísima frecuencia, o mejor dicho, con mucha frecuencia, muchas personas me dicen, qué lástima que no te conocí antes. Y siempre les digo, chango viejo aprende maroma nueva. ¿Sí? Claro. Sí. Nunca es tarde. Nunca es tarde, mientras hay vida, hay esperanza. Sí. Hay esperanza, claro que sí. Profesor, ¿dónde también la gente que está interesado en igual al mismo número, al mismo número que di, que pueden solicitar el libro, ya sea en formato físico o en formato virtual.
Si viven fuera de México, recomiendo el formato virtual porque el costo del envío es hasta 3 veces mayor que el costo del libro. Es impresionante, pero un libro que cuesta, por decirte algo, 500 pesos, enviarlo a Estados Unidos cuesta 1,500 pesos. O sea, es absurdo. Estas compañías de paquetería no se midieron en el aumento de precios apoyándose en la inflación, ¿no? Entonces, pero tenemos el modelo virtual con derecho a impresión. Perfecto. Sí. Profesor, qué interesantes temas, este tema de límites. Es impresionante porque creo que hemos abierto así como la caja de Pandora y me parece que el principio de todo esto, ahora sí casi que el problema no la tienen los hijos, el problema lo tenemos los padres. O sea, necesitamos comenzar a reconocer, ¿verdad? Yo creo que es lo más difícil, ¿no? Reconocer el problema, que tenemos el problema, encima a lo mejor la falta, como usted decía, como de ese aplomo, de firmeza, pero ya una vez ya que he reconocido, bueno, ¿qué voy a hacer? No lo voy a reconocer y voy a decir, bueno, lo que pasa es que realmente puede ser, bueno, no puede ser, se augura con seguridad catastrófico lo que va a suceder con los hijos. Y me parece que también hay una virtud que tenemos que aprender aquí, que es la virtud del orden. Nuestro amor muchas veces es desordenado. Claro, entra dentro de la consistencia, dentro de la disciplina. Es la ley y el orden. Porque sin orden no podemos avanzar. Es como el principio justamente para evitar ese caos. Todavía hay tiempo, mientras hay vida y esperanza, como nos comentaba el profesor Juan Bosco, así que hay mucho por hacer todavía. Yo le agradezco muchísimo, profesor, todo lo que nos explicó aquí. Yo creo que materia de otro programa sería también el libro acerca de educar, no para ser felices, sino para ser virtuosos, y finalmente eso les llevará a la felicidad. Sí. Me parece que es un tema muy interesante porque pareciera que la virtud la tenemos algo así como que pasada de moda o guardada. Espérame, es peor, la virtud es la pobre muñeca fea. Como decía aquella vieja canción de Francisco Gabilondo Soler, ¿sí? Escondida por los rincones, platicando con los ratones, temerosa de que alguien la vea, yo soy la pobre muñeca fea. Firma la virtud. Definitivamente. Y tal parece que si queremos trabajar en ellas, estamos como que obsoletos, fuera de moda. Eso, ¿de dónde lo sacaste? Ya lo nuevo es, ahora sí casi que darle rienda suelta. Darle alegría, como yo lo digo burlonamente, porque una de mis hijas cuando tenía, creo que 8 años, y se puso de moda la canción aquella de Dale alegría a tu cuerpo, Macarena, dijo, no papá, no es cuerpo, es puerco. Pues sí, sí, a mira tu puerco. El caos que genera justamente eso, ¿no? Darle la alegría y darle al puerco, suelta Macarena. Y hacer lo que Sí, exacto. Sí. Han sido unas consecuencias terribles. Bueno, brutales. Pues aquí, queridos radioescuchas, ya vamos teniendo herramientas. Yo les invito a que este programa lo voy a subir en el canal de YouTube Orando con Marcela, lo vamos a editar y vamos a tener, ya hay 3 partes, esta es la 4ª parte. Les voy a poner ahí en los comentarios los links para que ustedes se puedan ir al resto de programas, y también voy a poner el teléfono que nos proporcionó el profesor Juan Bosco para cualquiera de nosotros que estemos interesados en ser, ahora sí, como usted decía, ese padre educador realmente. Si hemos estado haciendo cosas que no nos han funcionado, bueno, pues hay manera de cambiar y de hacer mejores las cosas. Y nuestro mejor proyecto, y en el cual yo lo tengo muy grabado, lo que nos encomendó Dios a nosotros, nuestra primera tarea no es aquella profesión que tenemos, o ser ingeniero o arquitecto, o aquel proyecto tan importante.
nos va a preguntar qué fue de tus hijos que te encomendé, Sí. de tu matrimonio, o sea, de lo que Él nos dio, o sea, ¿qué hice con esto? ¿Y qué les vamos a contestar? Sí. Qué triste sería contestarle, no, pues yo creí o yo pensé, bueno, pero no te di mi palabra, no te di la virtud, no te di tantas cosas. Ay, Mi pues es gracia, mi gracia. Sí. Exacto. Entonces todavía hay mucho que trabajar, pero no es tarde. Hay que comenzar. Hoy, Hoy día es hoy, una nueva oportunidad de así es. hacerlo. Muy bien. Y yo le Magnífico. agradezco mucho. No, pues yo te agradezco a ti por la enorme oportunidad, Marcela, y espero que pronto podamos estar hablando de solo la persona virtuosa es feliz. Amén, que así sea, claro que sí. Pues yo les agradezco mucho también a todos nuestros radioescuchas que fielmente nos estuvieron aquí sintonizando. Nos agradecen muchísimo su intervención, que muchísimas gracias. De Humboldt, Texas, de San Antonio, de Houston, y nos agradecen muchísimo y que todo esto que nos ha comentado para comenzar a ponerlo en práctica. Pues muchísimas gracias, que tengan todos ustedes un fin de semana muy bendecido, mucho que hacer. Este fin de semana aprovechemos para ver el resto de los programas que hemos tenido de este libro tan interesante de Solo quien se siente amado puede ser educado. Hay mucho que podemos sacarle, Y hay bueno, mucho por hacer. y yo diría, a ver, es que en México hay un dicho muy burlón que dice así: los libros son sagrados, por eso no se tocan. Así exactamente, así como la Biblia, ¿verdad? Así que Entonces, llegan a las aprende a leer, que no es juntar sonidos, consonantes con vocales, no. Es aprender a tener el hábito de la lectura. Atrévete a adquirirlo y contribuirás en gran medida contigo mismo a adquirir enormemente importantes conocimientos para que puedas tener hijos triunfadores. Claro. Y si no tenemos el hábito de la lectura, de verdad que yo siempre les digo, pídanselo al Señor, pídanle al Señor. Y de verdad que Él da. Sí, Con pero agrado ¿cómo se cuando... aprende a tenerlo? Haciéndolo. Sí, claro, claro. Sí, a Dios rogando, como dicen, y con el mazo. Si no, vas a estar como aquella señora a la que le decía yo: oiga, señora, ¿por qué no saben sus hijos nadar? Mientras los míos andaban por ahí como ranitas. Y me dijo: lo que es que mientras yo esté viva, nunca entrarán en una alberca. ¿Ah, sí? Dios mío. Entonces, si no te tiras al agua, ¿cómo vas a aprender a nadar? Pues si no abres un Claro. libro, ¿cómo vas a aprender a leer? Nunca. Claro, exacto. Exactamente. Pero aparte está, yo que no lo he terminado, pero está muy entendido, lo podemos subrayar, podemos regresarnos, hay cosas en negritas que son muy interesantes, eh, como para, como estas palabras que vienen a nuestra mente para tenerlas en cuenta. La verdad que yo estoy encantada, lo estoy leyendo y es aprender, pero más aún, tratar con todos los medios de ponerlos en práctica. Magnífico, muy bien. Pues Marcela, fue un honor, un placer. Espero el link para poderlo subir a mis redes. ¿Sí? Claro que sí. Me lo dices. Este es para que lo subas a tus contactos. De así ya no me confundo. ¿Ok? Claro que sí. Bien. Yo creo que por la tarde lo haré y se lo mando. Si magnífico. Gracias, Marcela. Te mando un gran abrazo con cariño y respeto y admiración. Dios te bendiga. Igualmente. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Bye.